lugar a duda que una de las emociones que más consumen nuestra vida y que roban nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra felicidad es la culpa. Pero ¿hasta dónde es buena sentirla? ¿Cuándo la culpa se convierte en algo peligroso? ¿Qué tipo de culpas hay? Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame hablarle en este devocional En Línea con Dios sobre eso, sobre la culpa. ¿Es buena o es mala? Mire, podríamos hablar de una primera clase de culpa, y es aquella que nos lleva a reconocer nuestros errores, pero que no se queda allí solo reconociendo una falla, sino que nos impulsa a ajustar ciertas conductas y comportamientos equivocados. Es ese tipo de culpa que nos pone de nuevo en el camino correcto, que nos hace pedir perdón cuando le hemos fallado a alguien, pero que tampoco se queda allí solo en el hecho de pedir perdón, sino que busca restaurar y reparar el daño causado. Cuando la culpa actúa así en nuestra vida, podríamos decir que ella es de gran ayuda, porque se convierte algo así como en una alarma para cuidar lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, para cuidar nuestra conducta. En otras palabras, este tipo de culpa, que podríamos llamar como positiva, nos cuida de cometer errores y nos lleva a repararlos en caso de cometerlos. Permítame y le doy un ejemplo bíblico. El hijo pródigo, la historia que contó Jesús en Lucas capítulo número 15, nos habla de un hombre que había cometido una serie de errores. Había malgastado toda la herencia que su padre le había dado. Y luego, cuando se vio en la ruina, dice la Biblia que volvió en sí y dijo: he pecado contra mi padre. Y estoy en esta situación por eso, por haber fallado, por haber pecado. Este hijo pródigo también dice: estaría mejor al lado de papá. Así que me voy a levantar, voy a buscar a mi padre, le voy a decir que me perdone, porque esta no es la condición en la que quiero estar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se sintió culpable de haber fallado. Y esa culpabilidad le llevó a tomar acciones de cambio. Pues mire, la culpa, cuando actúa así, es una culpa sana. El hijo pródigo reaccionó y reparó cuando la sintió. Repito, hasta allí esa culpa es positiva. El problema está cuando después de confesar el pecado, después de apartarnos de él, después de reparar y de Dios darnos su perdón, nos seguimos sintiendo culpables. Repito, nos hemos apartado del pecado, pero aún nuestra conciencia nos señala, nos juzga, nos acusa. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que cuando nos permitimos cargar con esas culpas, después de Dios darnos su perdón, nos empezamos a ver de la manera incorrecta. Nos empezamos a ver como inmerecedores de las bendiciones de Dios. Es más, aunque no lo crea, hay muchos que andan por la vida pensando que ellos no merecen las bendiciones y que lo mejor que les puede pasar es el castigo, pensando equivocadamente que es una manera de lavar sus culpas. Culpas que solo Cristo quita, pecados que solo Él con su sangre en la cruz perdona. Y que si usted y yo ya le pedimos perdón, pues Él borró, perdonó por completo. Repito, hay muchos en la vida que no aceptan el perdón de Dios, que no se sienten merecedores de las bendiciones de Dios por los sentimientos de culpa que empiezan a cargar. Y eso les hace perder su autoestima, su autoimagen. Eso les lleva a perder la confianza, la fe, la esperanza. Eso les lleva a vivir con miedos, con temores. Eso les lleva a estar recordando y recordando para mal eso que un día hicieron. Mire, esos juicios contra usted mismo, sin razón alguna,
le lleva a sentir tristeza, angustia, frustración, agotamiento, impotencia, vergüenza. Pero aclaro, hablamos de culpas sin causa, sin razón alguna, porque Cristo ya perdonó. Ahora, si usted aún no se ha apartado de aquello que le ofende a Dios, si usted aún no ha reparado el daño que ha causado, de pronto esa culpa que está sintiendo, lo que le está diciendo es que hay algo pendiente por hacer. Pero si no lo hay, si ya se arrepintió, si ya se apartó, si ya reparó, entonces no cargue con esos sentimientos de culpa, porque podrían desgastarle física, espiritual y emocionalmente. Escuche lo que dice el Salmo capítulo 86, versículo número 5. Dice que Dios es bueno y que Él está dispuesto a perdonar y que el amor que Él tiene por usted es inagotable. Salmo 86, 5. Y Dios en Joel capítulo 2, verso 13, dice que nos arrepintamos y que volvamos a Dios, que lo hagamos de corazón y no solo de palabra. Y escuche lo que Dios dice allí en Joel 2:13. Dice que Él es tierno y bondadoso, que Él no se enoja fácilmente, que Él le ama mucho y que está dispuesto a perdonarle. Mire, mi amiga y mi amigo, no cargue con culpas que Dios ya perdonó. Perdónese usted también. Pero también hay otra clase de culpa, y es cuando alguien, sin razón alguna, nos empieza a señalar, nos empieza a acusar, nos empieza a juzgar, pero con el propósito de controlarnos y de manipularnos. Y nosotros nos dejamos acusar por otros y empezamos a sentirnos culpables de cosas que nunca hemos hecho, de cosas que sucedieron y donde nunca tuvimos la culpa. Pero simplemente alguien, por querer manipularnos, nos acusó, nos juzgó, y nosotros empezamos a llevar cargas que no son nuestras. Alguien nos la pasó y las tomamos, las recibimos y empezamos a andar por la vida con sentimiento de culpa que no deberíamos cargar. No permita que los demás le juzguen, que los demás le acusen. Y el mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, verso 1 al verso 5. Que no juzguemos a nadie para que nadie nos juzgue a nosotros. No juzgue a los demás, ni permita que los demás le juzguen sin razón. Y mucho menos cargue con sentimientos de culpa o con juicios que a usted no le corresponden. 3 tipos de culpa. Una de ellas, positiva, que se convierten en ayuda para poder reaccionar y reparar frente a ciertos errores que cometemos. Pero 2 más, que pueden desgastarnos física, espiritual y emocionalmente. Sepa hasta dónde llevar la culpa. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en esta oración, por cada persona que escucha y que comparte este devocional. Dios, gracias por el perdón que impartes a nuestra vida. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Ella es más que suficiente para perdonar nuestros pecados. Señor, hoy decidimos recibir tu perdón. No queremos dejar, Señor, que los sentimientos de culpa falsos arruinen nuestra vida, arruinen nuestra relación contigo, roben nuestra paz, roben nuestra tranquilidad, nos hagan sentir inmerecedores de tus bendiciones. Señor, hoy nos levantamos, primero a pedirte perdón si hemos fallado, pero también, Señor, a recibir tu perdón y a caminar creyendo esa verdad, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de misericordia, y que si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos, a apartarnos del pecado, tú también estás dispuesto a restaurar, a levantar. Ayúdanos, Señor, a no permitir
que nuestra vida se detenga por falsas acusaciones. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta con nosotros. Yo te pido que ellos sientan el perdón tuyo, ese perdón que tú compraste en la cruz del Calvario. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y gracias porque en tu resurrección tenemos una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentra cientos de devocionales como estos. Y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigoriaño.com. Un abrazo y bendiciones para todos.